muy felices y muy agradecidos de estos espacios que para un partido sin muchos recursos económicos, la actitud democrática de la prensa del interior es muy importante para dar a conocer nuestro mensaje. Gonzalo, nosotros estábamos hablando recién fuera de cámara, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya hacen que están juntos y bueno, cuántos sectores de la izquierda también se han ido para la Unidad Popular? Sí, en primer lugar, el nacimiento de la Unidad Popular como tal, que se llamó al principio Asamblea Popular, es nuestro lema, Asamblea Popular, surge masivamente de la profunda decepción que mucha gente militante del Frente tuvo cuando el doctor Tabaré Vázquez desde Washington anunció un programa con Astori como ministro de Economía que se apartaba totalmente de la línea tradicional del Frente Amplio. Algunos que ya estábamos desengañados de antes por otras razones, pero el grueso de lo que es Unidad Popular ahí se desprende en el momento de que podían ser gobierno, ¿no? Y ahí eligen otra vez la intemperie para no acompañar un proceso que para nuestro juicio era de comienzo de degradación y de abandono de las ideas de izquierda que tuvo el Frente Amplio. Ahora, ¿y qué cantidad o sea, se habla siempre, ¿no? Pero el Frente Amplio que tiene tantos sectores, ¿cómo se han desmembrado también, ¿no? Porque si bien claramente son de izquierda, hablábamos, pero no van bajo las mismas reglas, bajo los mismos proyectos. Pero, a ver, nosotros creemos que ya no es de izquierda. La base Frente Amplista ¿La sí, ustedes? son nuestros hermanos. No, la del Frente Amplio. Ah, bien, que no ustedes es izquierda. opinan que el Frente Amplio ya no es izquierda. A ver, ¿Y qué es? Vamos a recordar una cosa. Sí. ¿Cómo nació la izquierda en Uruguay? Era gente muy humilde, artesanos, obreros que vinieron de Europa, pobremente, que se fueron a los conventillos. Ahí se mezclaron con familias afrodescendientes, con algunos muchachos que venían del interior, con sueños de ser periodistas, poetas, artillistas, muchos de ellos. Y de esa fusión del conventillo nació en las noches el candombe, las noches yacumensa, y nació los hijos mestizos. Y de día todos a los sindicatos, en el puerto, en el tranvía y en las curtiembres. Y en esos sindicatos que se formaron los inmigrantes, donde Gustavo López tiene un libro sobre eso. El segundo cargo del sindicato era el bibliotecario, porque el concepto de aquella izquierda humilde, aquella izquierda de obreros, aquella izquierda genuina, su objetivo era elevar la calidad de vida de los trabajadores. Y ahí, en el conventillo, en el contacto con la gente que venía del interior, bueno, esos inmigrantes trasladaron ideas libertarias, recibieron ideas artiguistas, también recibieron algunas ideas vallistas, y de esa fusión nace la izquierda uruguaya. ¿Qué tiene que ver eso con la actual dirección del Frente? No tiene nada que ver. Si nosotros creemos que sí, que nosotros reivindicamos aquella izquierda. O sea que Unidad Popular, Gustavo, sí pertenece a esa izquierda que hoy no está en el gobierno central. Buen día, gracias por la invitación. Buen día. Es un gusto. Efectivamente, Gonzalo de alguna manera le daba contexto histórico. En última instancia, ¿qué cosa es ser de izquierda? Eso hay que preguntarse, ¿no? Para nosotros ser de izquierda es pensar el mundo, la vida, las relaciones sociales desde el punto de vista de los trabajadores. Este gobierno evidentemente no ha pensado la vida, el mundo y el país desde el punto de vista de los trabajadores. Yo me pregunto, extranjerizar más tierras que nunca antes en la historia de este país, ¿es una política de izquierda o de derecha? Claramente de izquierda no es. Eso ha ocurrido en los últimos 14 años. La mitad de la clase trabajadora de este país, 800.000 trabajadores, perciben salarios por debajo de los 25.000 pesos. Eso no es una política de izquierda, claramente. Ofrecerle a la inversión extranjera directa, al capital transnacional, un conjunto de beneficios impositivos que luego le son negados a la pequeña producción nacional. Esa no es una política de izquierda. El Frente Amplio ha sufrido una suerte de metamorfosis, ¿no? Se fue desplazando desde un perfil nítidamente de izquierda en su nacimiento a uno, bueno, social liberal, que es el que hoy conduce la economía de Astori. En sus rasgos esenciales, en su política económica, no hay diferencia con los gobiernos que le precedieron y no hay diferencia con el modelo económico que proponen otros candidatos de los partidos tradicionales. Por tanto, para nosotros es del todo importante rescatar el proyecto de izquierda, restituirle a la izquierda su significación original. Abella, ¿qué proponen para que la gente los vote? En primer lugar, nosotros planteamos en nuestro programa una clara identificación inicial de dónde sacar los recursos a los efectos de lograr trabajo, salud, educación. No empezamos prometiendo cosas, sino viendo de dónde hay que sacar. Y atender los problemas de la pobreza y de la indigencia implica inevitablemente
aliviar los terribles costos impositivos y el endeudamiento de los pequeños productores urbanos, de los pequeños productores rurales, y gravar fuertemente al privilegio. Gravar, por ejemplo, a la actividad bancaria privada, a las redes privadas de cobranza, a los grandes contaminadores de tierra y agua, que generalmente son no residentes, gravar a las grandes empresas transnacionales que hoy nos han puesto de rodillas y sacar una masa de impuestos de todo eso a los efectos de generar un proyecto que genere trabajo genuino, trabajo uruguayo y fundamentalmente un proyecto de país absolutamente soberano, dejando de ser dependiente de la deuda externa y de las presiones internacionales y del saqueo internacional. Por ejemplo, un gobierno, planteamos nosotros, que incida mucho más fuertemente en el control de cambio, en el tipo de cambio, cambios diferenciados, es decir, un dólar caro para el que quiere importar un auto de alta gama, un dólar mucho más accesible para el que quiera traer maquinaria para un trabajo genuino, apostar al mercado interno, al desarrollo del mercado interno, eliminar las AFAPs, que son un parásito que nos saca mucho dinero. Entonces, todo ese proyecto plantea recuperar la esperanza y demostrar que, a diferencia de lo que dicen blancos, colorados, independientes y Frente Amplio, a la diferencia de todos ellos, ¿sí?, hay otro camino posible. Ahora hay otros caminos posibles, entonces yo me pregunto, ¿cuál es el camino de la inseguridad que estamos viviendo? Que es, no hay doble visión con eso, ¿no? No hay, o sea, estamos viviendo inseguridad, estamos viviendo cosas que en Uruguay no pasaban y están pasando. Ese es un verdadero flagelo, que efectivamente hay que comenzar por reconocerlo. Se vive una situación de inseguridad crónica. Ahora, eso es simplemente constatar el fenómeno, hay que ver las causas. Uruguay vivió un proceso de devastación de su industria, un proceso de devastación del cuerpo social, del tejido social que se fundamentaba en el trabajo. Yo viví buena parte de mi vida en el Cerro de Montevideo. Siempre cuento con los compañeros zona complicada. Hoy una zona muy complicada. Yo soy de Colón, bueno, zona complicada también. Bueno, cuando en el Cerro existían 3 frigoríficos que trabajaban en 3 turnos de 8 horas cada uno, la seguridad en mi barrio no la ofrecía el patrullero, la ofrecía la chimenea. Y en la misma esquina donde hoy tú ves pasta base, prostitución, degradación social, lo que veías eran corsos de trabajadores que entraban y salían del frigorífico de mameluco dándole la alegría y fisonomía al barrio. El barrio se construía a partir del trabajo. Hoy hay 3, 4 generaciones de gurises que nunca vieron a su padre ir a trabajar. Entonces, claro. Entonces los problemas de la seguridad... Partimos de la educación también. Desde luego, claro, porque es el binomio estudio-trabajo la única solución posible para los problemas de la seguridad. Tú puedes poner un militar por esquina, puedes llenar las casas de rejas y alarmas, y no vas a resolver en absoluto los problemas vinculados a la violencia social si no se atienden las causas. Uruguay tiene hoy una policía más tecnificada que nunca, con mejor armamento que nunca, con más tecnología que nunca, con el mejor equipamiento de vehículos, etcétera, y no ha parado de crecer el delito, porque el delito en última instancia tiene una honda raíz social. Si no resolvemos los problemas estructurales, lo que hacen a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, si los jóvenes no tienen un proyecto de vida propio, ¿no?, una experiencia vital propia, la violencia se va a seguir reproduciendo. Y el camino de la represión ha demostrado el fracaso. Brasil militarizó, tuvo que volver atrás. Colombia militarizó la sociedad y es las regiones más violentas de este continente. Ocurrió lo mismo en México. ¿Cuáles son los países más violentos? Siempre son los países más desiguales. Y mirá, en los 20 kilómetros que separan 2 barrios de Montevideo, por poner un ejemplo, aquí en Maldonado también eso ocurre, pero en los 20 kilómetros que separan Carrasco de Casabó o Punta Gorda de Marconi, en un extremo la realidad, tú encuentras indicadores de París o de Bruselas en la variable que quieras elegir, educación, salud, mortalidad infantil. Y en el otro extremo de África o de Haití, en 20 kilómetros. Me decía un docente hace poco, es probable que en muy poco tiempo no puedan entenderse hablando un joven de Casabó y un joven de Carrasco. No logren comprenderse. Porque tienen lenguaje distinto. Entonces estamos frente a una fragmentación socioterritorial que en sí misma es violencia, que en sí misma genera y reproduce violencia. Y luego tenemos también otra serie de estímulos sociales que son impulsos marcadamente violentos. Si yo le digo a un joven... Te paro ahí, ¿y cómo lo solucionás? Bien, si yo le digo a un joven, usted para ser tiene que tener, y si no tiene, no es. Y entonces si usted no tiene tal campeón, tal cosa, tal otra, usted no es. Cuando en realidad, históricamente, nosotros nos educamos sobre otros valores. ¿Cómo se soluciona esto? Como decíamos, promoviendo un fuerte proceso de industrialización y una inversión decidida en valores y en cultura. Pero decidida en valores y en cultura. El otro día, discutiendo esto en el interior, una colega suya me decía, pero acá hay chiquilines de 13, de 14 años que están delinquiendo.
Evidentemente, eso es en la sociedad que queremos construir, nadie puede imaginarse un niño, un adolescente. Ahora, ese otra vez es la causa, es el fenómeno, no la causa. Si yo le cambio la pregunta y le digo, mire, ¿cuántos chiquilines de 14 o 13 años que tengan un padre, una madre, una plaza de deporte, un liceo, que le den un abrazo y un beso todas las noches antes de acostarse, salen a delinquir? Ninguno. Entonces, es el contexto social el que genera las condiciones para la violencia. Se resuelve, insisto, con trabajo, con educación. Y reprimiendo severamente los delitos que hay que reprimir. ¿Qué no estamos reprimiendo, Avilla? Exactamente. Por ejemplo, el gran narcotráfico, sería muy fácil atenderlo sobre la base de desdolarizar la economía. Si tuviéramos un banco central que controla, recibe los dólares que no pueden operar en el mercado, y usa un mecanismo corrector para que nadie devalúe sus ahorros, los devuelva si quiere salir al exterior, el control haría que ese blanqueo de capitales, ese anonimato dolarizado que juega hoy, sería frenado por arriba. El narcotráfico sería, de repente tendríamos un país donde millones de toneladas, miles de kilos de cocaína no entran ni salen, o los narcotraficantes salen caminando por la puerta de la cárcel. Entonces, ese es un problema fundamental. Ahora, nosotros somos muy conscientes de que este proyecto, para el cual una bancada fuerte de la Unidad Popular puede incidir, aunque no sea gobierno, ¿Cuántas bancadas pretenden? Y bueno, nosotros aspiramos lo máximo posible, no aspiramos a una bancada bilateral. En este momento tenemos un diputado que hizo bastantes cosas. Pero yo te decía, hay medidas urgentes que podemos trabajar hoy, porque además, a pequeña escala, ya está probada cuál es el éxito. Es decir, aquellos egresados de los institutos penitenciarios que han recibido el privilegio de un seguimiento, de una atención y de recuperar una esperanza, baja el índice de reincidencia del 75 al 20. Eso está probado. Entonces, nosotros estamos pensando no solo en una contención interdisciplinaria, sino también interinstitucional. Tiene que ser responsabilidad de equipos, del MIDES, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, del Instituto de Colonización. Déjame cortarte de nuevo. ¿Qué? No, recién te acordé a vos. Me dijiste MIDES. ¿Qué pensás del MIDES? El MIDES empezó como una cosa buena. Todo lo que sea darle un apoyo económico y asistencial a los más desposeídos es excelente. ¿Pensás que funciona bien hoy? No. El problema es que desvirtuó totalmente. En vez de ser un ministerio de desarrollo social, se transforma en un ministerio de clientelismo político. Y de asistencialismo en el peor sentido. De un asistencialismo clientelar. Una cosa es atender un sector económicamente vulnerable en situación de emergencia, que en donde el Estado tiene la obligación hasta constitucional de resolver los problemas a un sector que está en vulnerabilidad económica. Y otra cosa es no encontrar los caminos para que salga de esa situación y entonces perpetuar esa situación. Ahí es donde tenemos el problema. A eso yo quería llegar. El MIDES tiene que promover rutas de salida de la pobreza y no simplemente asistencialismo que en la inmensa mayoría de las veces terminan reproduciéndose el mismo ciclo de la pobreza, ¿verdad? Y las rutas de salida de la pobreza una vez más pasan por una intervención decidida del Estado generando empleo. ¿Qué querías agregar? No, yo quería agregar que nosotros tenemos muy claro lo que plantea Gustavo, lo que resumía Gustavo perfectamente, pero hay emergencias y lo que nos enseña la práctica, incluso de estos gobiernos, lo hicieron en pequeña escala, pero nosotros quisiéramos hacerlo a más escala, es que un seguimiento interinstitucional, nosotros egresan 30, 31 personas todos los días de los establecimientos carcelarios, un seguimiento personalizado que recupere el empleo, la esperanza de estas instituciones, incluyendo el Instituto Nacional de Colonización y Extensión Universitaria, evaluándose permanentemente como equipo y con un seguimiento personalizado, hoy podría ser una solución para abatir el volver a delinquir. Cuando sabemos que de la gente que rapiña, de la gente que roba, de la gente que asalta, el 80% tiene antecedentes. Es decir, el que salió la semana pasada y no encontró trabajo en toda la semana, es el que hoy roba a tu tía, le saca el monedero. Entonces es un problema que nosotros tenemos soluciones de ahora y soluciones a largo plazo. Bueno, rápidamente, hoy van a estar entonces ¿en qué local, a qué hora? Hoy vamos a estar en Maldonado y en San Carlos durante todo el día y en horas de la tarde, 19 horas, en el local de la Unidad Popular de aquí en Maldonado, en la calle Román Guerra.
Y Vergali. Román Guerra y Guerra y Vergali. Vergali. Y me tengo que ir al móvil, exactamente. pero antes, ante un posible balotaje que se habla de Lacalle y Daniel Martínez, ¿a quién apoyan ustedes? ¿Lo apoyan a Nuestro partido se juega en octubre, Daniel? donde pretendemos multiplicar nuestra bancada en el Y el Parlamento. balotaje nos da una maravillosa oportunidad, porque ahí no se elige presidente. Entonces ahí podemos fortalecer la bancada. Ahora, si nos invitas luego de octubre, capaz que conversamos acerca del balotaje.